Ya en octavos, digo, Suiza y Polonia, Croacia, Portugal, Gales, Irlanda del Norte, Hungría, Bélgica, Alemania, Eslovaquia, Italia, España creo que es, me Sí, parece el plato fuerte de esta edición, en esa fase. Francia, Irlanda, Inglaterra, Islandia. Creo que acá queda marcado que es una Copa de 16 porque todavía no se terminó de depurar en esta sí, instancia, ¿no? completamente, completamente. Y lo que quiero marcar acá, ¿no? La Copa 16 lo que te hace es que ya puedas tener llaves fáciles y llaves difíciles, que antes no pasaba. Antes eran todas difíciles, porque primero clasificando solos y segundo era muy difícil que te quede, que pasen 4 o 3 equipos que no estén a la altura. Acá, por ejemplo, vemos que una de las claves para que Portugal llegue a la final fueron los cruces. Portugal, para Claro, llegar a la final, tuvo que pasar primero Croacia, que sí era difícil. Croacia era la, o sea, vamos a ver que en el 2018 es su campeona del mundo, pero después de Croacia le toca Polonia, que era un papelón permanente y que le gana por penales, y después Gales. Gales que era Gareth Bale y Ramsey, nada más. sí, sí, sí. Entonces el camino a la final fue mucho más fácil. Yo creo que este camino a la final debe ser el más fácil de todas las Eurocopas que vimos hasta ahora, de todas las selecciones que han llegado a una final de Eurocopa. Y te desafío a que me digas otro que haya sido más fácil. No, 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 completamente de acuerdo. Se le abrió el cuadro de manera la más fortuita quizás que te puede pasar, que también es la lotería de los mejores terceros, ¿no? Claro, Quizás cuando ya hay 16 o 32 y clasifican el primero y segundo de cada grupo, no termina pasando esto, pero en los mundiales de mejores terceros y en esta Euro de mejores terceros, también pasa esto, que sí. el azar también tiene su cuota para ver desde qué lugar, bueno, te toca el cruce que se viene en octavo de final y a partir de allí en cada cruce directo. Pero bueno, Sí, decíamos, yo no quiero pensar mal, pero Portugal, por ejemplo, si le ganaba a Hungría la última fecha, porque era el último grupo, jugaba último, Portugal jugaba contra Inglaterra. Y Portugal claro, iba por el lado del cuadro que estaban Francia, España, Italia y Alemania. Entonces, dejaba de pensar mal. No y me sorprende que Portugal, sabiendo que con el empate pasaba como mejor tercero, haya dicho, che, si ganamos es Inglaterra, y después Francia, y después Italia o España o Alemania, vamos por otro lado que nos toca Croacia, que sí es difícil, pero después es o Suiza, Polonia, o Gales, Irlanda del Norte, o Hungría o Bélgica. claro, quedó muy desbalanceado el cuadro de la Euro, quedó bastante de lo pesado del lado de abajo. Sí, además Eh, la posibilidad del mejor tercero te permite especular un montón, porque claro, una cosa es, o sea, Portugal para salir primero o segundo tiene que ganar, y no podía elegir ahí entre ganar por mucho, ganar por tenía que ganar. En cambio, el empate, ya sabiendo que Albania y Turquía tenían 3 puntos y -2 porque ya habían terminado su grupo, puede decir, che, yo en el empate voy a esta parte del grupo, voy a esta parte del cuadro, que es mucho más simple que la otra, vamos a empatar. Que era justo lo que se quería evitar jugando otros partidos a la misma hora y que sean del mismo grupo, porque ahora lo que está haciendo al mezclar grupos es volver con esta especulación que le habían sacado por lo que había pasado con Austria y Alemania en Sevilla. Entonces, claro, o para mí es un error esto de los mejores terceros, salvo que lo pongas a jugar todo el día fecha, todos los grupos a la misma hora, porque permite este tipo claro. de especulación. ¿Por qué Sí, Portugal no le sí, ganó a es Hungría? verdad. Es verdad, no, 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 es verdad. Uno tiene que hacer esta lectura que hace Nacho y, a ver, es imposible que no juegue la suspicacia de decir, che, cuánto fue real y cuánto fue buscado este resultado por los portugueses. Si fue Sí, buscado, además, le salió perfecto. totalmente, totalmente. Y además, fíjate que Hungría, cada vez que hizo un gol, Portugal lo empató en menos de 5 minutos. O sea, fue gol de Hungría, gol de Portugal. Gol de Hungría, gol de Portugal. Gol de Hungría, gol de Portugal. Sí. Déjame No, sospechar. no lo había pensado de esa forma, pero bueno, vamos a poner la duda ahí en la actuación portuguesa en aquel momento. Después, Portugal logra avanzar en octavos ante Croacia, logra avanzar en cuartos ante Polonia y le toca a Fácil, Gales, fácil. al que también elimina para llegar de aquel lado del cuadro a la final. De este lado, podemos decir que la decepción más grande, una vez más, fue Bélgica. Bélgica Sí, sí. ya golpeado por Italia en la primera fecha, se recompone, golea a Hungría en octavos de final y cae sorpresivamente 3-1 ante Gales en Tenía cuartos de todo. final. Tenía todo para Increíble. avanzar a la semifinal. Eh, Había tenido un cruce en octavos muy accesible que lo pasa de manera muy fácil, muy sobrada. Tenía todo para meterse en semifinal de una Euro, volver a meterse en semifinal de un torneo grande que no lo lograba desde el Mundial 86. Que perdió contra Gales 3-1 de una manera sorpresiva. Yo me acuerdo que fue ese y el de Islandia-Inglaterra fueron los dos partidos más sorprendidos de toda la Eurocopa.
Sí, 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 sí. Fue verdaderamente una sorpresa. La generación de oro belga, quizás en el punto de mejor cocción. Después de un 2014, una aparición en el Mundial fuerte, aquella eliminación con Argentina, en un partido cerrado también, pero en aquellos Sí, cuartos de sí, final. Y ahora, otra vez volviéndose a quedar en cuartos de esta Euro, que lo tenía como uno de los máximos candidatos, con claro. todos sus jugadores jugando en la Liga Europea. Es imposible pensar que en un Portugal-Bélgica, en ese momento, Portugal fuera favorito sobre Bélgica. En una, No, en hubiese una, sido un en partido una parejísimo. totalmente. O sea, tranquilamente Bélgica podría haber sido el finalista de ese lado del cuadro. Se terminó quedando afuera. Gales pasó. Los portugueses lo aprovecharon. Portugal sí le puso la jerarquía encima a, a Bélgica, esta vez sí con Cristiano Ronaldo apareciendo y abriendo el marcador en aquella semifinal. Bueno, y se puso de ese lado del cuadro como finalista, del lado de abajo con todas las potencias. La carnicería. Alemania, sí, Alemania se impone fuerte ante Eslovaquia y pasa a los cuartos de final. Del lado de abajo, Francia se impone ante Irlanda y otra vez, otra de las sorpresas negativas siempre de la Euro, Inglaterra se queda fuera con Islandia. Nacho, ¿cómo pasó eso en el fútbol? Sí, eso es increíble porque además arrancó ganando Inglaterra a los 4 minutos. O sea, muy parecido a lo que vamos a ver en breve de la final de la Euro del año que viene, que también Inglaterra empieza ganando. Y esta vez contra Islandia, un rival de una envergadura muchísimo más inferior que ellos, una isla, como una isla que la mitad es hielo, y la otra mitad de gente que salta para no morirse de frío, que te gane, que te lo dé vuelta así 2-1. Es increíble, o sea, sin ningún nombre. Creo que tenían 2 o 3 jugadores jugando en Premier y después, bueno, el arquero era el mismo que le atajó el penal a Messi el Mundial Claro, siguiente, que era director de cine o dentista, no me acuerdo. Entonces, un equipo, digamos, semiprofesional, con jugadores semiprofesionales. Ya no estaba Gus Johnson, que era la gran figura islandesa que todos conocemos, que juega en el Barcelona, que juega en un montón de lugares. La verdad Guyo- que cuando uno quiere representar lo que fue lo que fue Islandia o lo que es Islandia en el fútbol, Gus Johnson llegó a jugar con el padre en un partido internacional. claro, O claro, sea, ya reemplaza con al eso padre. ya con eso te dice, bueno, te dice lo que es. Es una isla que hace lo que puede en un lugar complicadísimo para acceder a un torneo grande como es Muy Europa. difícil. Y bueno, tuvo su generación de oro y la supo aprovechar clasificando y haciendo buenas participaciones en una Euro y después en el Mundial. Porque, a ver, no fue una estrella fugaz, sino que duró 2 años, llegó a un Mundial de Rusia y le tocó empatar con Argentina. Nada más y nada menos, Sí, ¿no? Con Argentina de sí, Messi, sí. toda la vida van a tener el honor de decir nosotros empatamos el primer partido con Argentina en el Mundial. No le va a creer nadie. Dentro de 30 años va a decir, no, esto es mentira. Bueno, eh, va a quedar Y, y como que atajaron, algo, y que le atajaron un penal a Messi. un penal, tal Y cual. le atajaron un Increíble. penal a Messi. El arquero ese todavía no se debe, los guantes los debe tener guardados en un museo. Yo soy ese arquero, los tengo guardados en un museo. Porque además el Increíble. arquero, recordemos, es semiprofesional. O sea, ni siquiera no era Buffon, que bueno, justo nació en Islandia. No, era un trabajador, un tipo de Sí, pueblo. sí, sí. No, increíble, Eh, increíble. o sea, una Increíble. gesta para mí comparable eso de Islandia con el empate que le saca Nueva Zelanda a Italia en el Mundial del 2010. 2010, terrible. Terrible, sí, terrible. Increíble ese partido, sí, sí, sí. Bueno, Por es eso, una gesta comparable. para mí parecida a esa, es una gesta Sí, es comparable a comparable. esa. Es comparable, Pero bueno, absolutamente. Islandia que después pasa y ahí sí le daba un golpe de realidad a Francia, que el primer tiempo le ganaba 4-0, terminó siendo un 5-2, lo decoró un poquito el resultado de Islandia en el segundo tiempo, pero un partido que no tuvo equivalencia, que era lo que todos esperábamos de Inglaterra-Islandia en realidad. Totalmente. Francia puso sobre los pies en la realidad a los islandeses, se quedó como semifinalista de ese lado y del otro lado decíamos Alemania esperando al ganador de creo que el duelo de lujo de esos octavos de final entre Italia y España. Y déjame decir, Nacho, así como 8 años antes decía, es una de esas, uno de esos momentos cruciales donde se definen cosas, creo que este octavo de final, me parece, fue la despedida de toda esa generación dorada de España. Sí, Porque sí, sí. A Italia no lo modificó tanto, si bien hizo una buena Euro para lo que venía siendo su momento internacional, pero sí le modificó mucho a España. Hubo muchos nombres que después de este partido ya no volvieron a representar a España en torneos importantes
verdaderamente Italia logró imponer su juego, ese juego de los equipos de Antonio Conte se veía en esta selección, era una selección que claramente estaba carente de talento, tenía muchos jugadores grandes, pero dejaba la piel, de verdad, corría a los 90 y todo lo que hiciera falta además, la zamorrió fuerte a la España que todavía intentaba jugar con ese tiki-taka de la mano de Iniesta, ¿no? Sí, sí. Hasta que Iniesta jugó, España jugaba con ese libro. Chiellini hace el primer gol en la salida de un tiro libre. Una Italia que yo lo quiero marcar porque la delantera italiana en la Euro fue Graziano Pelle, que era el goleador de la Liga de Holanda, y el otro era Eder, un brasileño nacionalizado, que, Que a ver, jugaba en un equipo, que en el Genoa, en el Cagliari, ¿no? ¿En cuál era? jugaba en un equipo chico, realmente no recuerdo cuál era, y después lo compró el Inter. Pero verdaderamente no fue a ver, no es que nacionalizó a Ramón Díaz en el 89 que hizo 30 goles en el calcio, o a Julian Klinsmann, nacionalizó un jugador, bueno, uno en medio del montón. Eso hablaba también del momento de Italia. Sin embargo, con eso, En la Sampdoria, me ahí fijé, está, en en la la Sampdoria. Sampdoria, ahí está, en la Sampdoria. Bueno, Chiellini hace el primer gol en la salida de un tiro libre y después en el último minuto o con minutos de adición, Graziano Pelle pone el 2-0 donde yo sé que, mira, vivo justamente en una parte grande de Valentina Alsina, repleta de italianos. Acá hubo un sismo en ese momento, te lo puedo asegurar. Fue minuto 95 del partido, fue un sismo en Valentina Alsina. Todos los italianos curtidores de toda esa zona enloquecieron con aquel gol de Graziano Pérez que eliminó a España. Encima, si bien tenemos una cierta rivalidad a nivel mundial con España, en Argentina se potencia. En Argentina, decimos para el que no ve de otro lugar, que italianos y españoles son las dos máximas colectividades que hay en el país. Por lo tanto, la rivalidad es extrema y, bueno, duele mucho perder con España y a ellos les duele mucho perder con nosotros. Pero 2-0 y España se despidió de su gran generación, me parece que un poco en el Mundial 2014 y terminó de ser definitivo esta derrota en 2016 en esta Euro, donde Italia da el paso hacia cuartos de final, donde esperaba a Alemania, partido muy parejo, pero Alemania dominó. Nadie esperaba que Italia pudiera eliminar a esta Alemania. Creo que lo terminó llevando a los penales con un Buffon maravilloso que sacó todo lo que le tiraron, o casi todo lo que le tiraron, y no le daba la nafta para más que eso, ¿no? Y te digo, así como marcó el final de la generación de España, también marca el final de la generación de Alemania, porque esta es la última competencia en la que Alemania llega a semifinales. Después, en la siguiente Euro, vamos a ver que apenas pasa primera ronda y después se van a octavos, y los dos mundiales no pasó primera ronda. Entonces, este también es el fin del proceso tan exitoso que tuvo Alemania. Exitoso, digamos, no sé si en títulos, porque ganó uno solo, que fue el mundial, pero sí en mantenerse en la cumbre del mundo constantemente. Tal Este es cual. el último episodio donde se ve esa Alemania dominante a Bueno, nivel mundial. yo te voy a decir esto, vos que sos fanático del básquet, yo hago siempre un paralelismo con la generación dorada argentina y la generación dorada española en básquet, Claro. que fueron muy paralelas, ¿sí? España ganó un montón, pero le faltó el título olímpico, que Argentina sí lo ganó. Sí, Argentina, un montón de cosas se le negaron, sí pudo ganar ese título olímpico, que esa España lo merecía absolutamente, y bueno, esas cosas del destino. Quizás sí, sí, totalmente. esta gran España y esta gran Alemania coincidieron como dos grandes selecciones contemporáneas. Está claro que muchas veces chocaron, las dos llegaron a ganar, España ganó más, pero la participación alemana llegando a lugares definitorios ha sido excelente.